Buenas noches, líderes de familia y líderes de célula evangelística. Sean bienvenidos a la enseñanza de esta noche. Yo te voy a invitar a que en esta hora tú cierres tus ojos y le digas al Espíritu Santo: hoy habla mi corazón, hoy prepara mi mente, mi entendimiento, y quiero conocer más de ti. Hoy quiero conocer más de tu palabra. Hoy ministra mi vida y necesito de ti, Señor. Adórale ahí donde tú te encuentras, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Muros rodeando esto, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andar. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con Siempre has sido fiel, Señor. Tú nunca fallas. Grande es tu fidelidad con nosotros. Hoy te adoramos solamente a ti, oh Dios eterno, Dios poderoso. Hoy recibe gloria, hoy recibe toda la honra, poderoso Señor. Recibe la adoración. Sé que tú mueves montañas.
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaremos, Señor, cada día de nuestras vidas. En ti esperaremos, oh Señor, porque tú eres nuestra roca y nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte. Hoy te exaltamos solo a ti, Dios de maravillas. Hoy levantamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, una vez más me da gusto y me da alegría que usted ahí esté sintonizando esta transmisión. Sean bienvenidos líderes de célula evangelística y líderes familiares. Esta enseñanza que vamos a aprender, para mi vida personal siempre he compartido que cada enseñanza que se transmite siempre nos tiene que hablar, ¿verdad? Siempre nos tiene que ministrar primeramente a cada uno de nosotros. Y como pastor, primero la palabra también me tiene que ministrar, me tiene que hablar, y esta enseñanza precisamente cae como anillo al dedo, ¿no? Y es una enseñanza tremenda lo que vamos a aprender. Es una palabra que nos va a dar dirección, es una palabra que nos va a ayudar, que nos va a impulsar a que nuestra fe debe permanecer, que nuestra fe debe ser inquebrantable, que nuestra fe no tiene que moverse o no tiene que desvanecerse. Y qué importante es aprender como hijos de Dios a tener una fe inquebrantable. ¿Una fe qué? Inquebrantable. Es decir, una fe que no se mueve por las circunstancias. Una fe que no se debilita por las adversidades. Así que qué importante es que usted entienda algo muy importante. Las cosas, cada situación, las circunstancias son variables. De repente pueden cambiar de un momento a otro. Y cuando enfrentamos esas circunstancias son complicadas, son duras, son terribles. Pero lo que nunca cambia, escuche lo que le voy a decir, lo que nunca cambia es la palabra de Dios. Por eso Jesús mismo dijo en Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no cambiarán nunca. Entonces, no debemos permitir movernos por las circunstancias. ¿Qué no debemos permitir? Diga conmigo, moverme por las circunstancias. Porque yo quiero compartirle algo. Si nosotros permitimos movernos por las situaciones que estamos pasando, eso nos va a hacer hundir. Eso va a matar nuestra fe, va a matar nuestra confianza en Dios. Y es como un peligro enorme porque nos puede desviar del propósito que Dios quiere cumplir en su vida y en la mía. En cada circunstancia, en cada adversidad, siempre Dios deja una enseñanza. Siempre Dios cumple un propósito. Siempre Dios nos da una lección para nuestro bien, para cada uno de nosotros, para sus hijos, a los que han entendido ese plan maravilloso que tiene para con nosotros y a los que le aman, dice la Escritura. Él siempre busca producir frutos excelentes. Él siempre busca resultados correctos en cada hijo de Dios. Él siempre nos lleva a una formación espiritual. ¿Nos lleva a una qué? Diga conmigo, a una formación espiritual. Déjeme decirle que estas semanas que transcurrieron,
como familia fue triste, fue complicado para nosotros. No lo podemos, bueno, al menos yo no lo puedo ocultar. Fue una circunstancia, fue una situación fuerte que vivimos. Y bueno, son reacciones naturales como seres humanos. Quizás tú mismo en estos momentos estás pasando por una temporada complicada, estás pasando por una circunstancia adversa. Pero lo bonito y lo poderoso de todo esto, que a pesar de y en medio de, siempre la palabra de Dios nos da dirección. Siempre la palabra de Dios nos da fortaleza. Siempre la palabra de Dios nos da esperanza, nos enseña, nos orienta a seguir corriendo la carrera de la fe hasta llegar al propósito por el cual Dios nos ha diseñado, para poder alcanzar la herencia que Dios tiene para los que hemos confiado y creído. A pesar que enfrentamos circunstancias duras, a pesar que enfrentamos situaciones fuertes, no debemos dejar de creer. No debemos permitir la duda a las promesas de Dios. No debemos permitir el quedar incrédulos en lo que Dios quiere trabajar en cada uno de sus hijos en medio de las tormentas. Es por eso que el tema que vamos a compartir, escuche, se llama ¿por qué permites la duda? Escuche, ¿por qué permites la duda? ¿Cómo se llama el tema? Dígalo conmigo, ¿por qué permites la duda? Quizás usted se pueda hacer un autoanálisis y pueda usted quizás darse cuenta que cuando le ha tocado vivir una circunstancia, le ha tocado ir contra viento y marea, le ha tocado vivir una situación adversa, y quizás en ese autoanálisis ha dado como respuesta que su fe ha disminuido, que quizás ha albergado la duda, que quizás ha albergado el temor. Entonces, esta palabra es para usted. Esta palabra es para mí. Y es por eso que en Mateo 14, versículo 28 al 33, vamos a ver una historia bonita, hermosa. Mateo capítulo 14, versículo de 28 al 33. Esta historia, déjeme decirle, que enlaza a otro tema que vimos en semanas anteriores. ¿Se acuerda cuando los discípulos van adentro del mar de Galilea a pasar a la otra orilla y que tomaron sus propias decisiones y que no tomaron en cuenta a Dios? Y después esos discípulos enfrentaron una situación adversa, enfrentaron una tormenta, no pudieron llegar al otro extremo, y es cuando ven a Jesús caminando sobre el mar, ¿verdad? Y de pronto cuando ve a Jesús caminando sobre el mar, estaban asustados, ¿verdad? Estaban intimidados, pero ahí fue cuando Jesús dijo: no temáis, yo soy, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa historia? Entonces, en esta parte es como la continuación de esa historia, de esa enseñanza. Ahí vimos la vida de los discípulos, que con Cristo las cosas son mucho mejor cuando Él nos guía, cuando Él decide por cada uno de nosotros, cuando Él nos muestra, ¿verdad?, su voluntad. Ahora nos va a tocar ver la vida de Pedro. Pedro, que fue movido por las circunstancias. Pedro, que al dudar mató su fe y permitió la incredulidad en su corazón. Así que el tema es: ¿por qué permites la duda? Cuando Jesús le hace esta pregunta a Pedro: ¿por qué permitiste la duda? ¿Por qué dejaste entrar en tu corazón la duda, la incredulidad? No tuviste esa fe firme, no mantuviste esa fe que habías tú elevado a un nivel espiritual donde estabas logrando hacer cosas que nunca imaginaste. Esa fue la pregunta: ¿por qué permitiste la duda? Así que vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo del 28 al 33, y dice de la siguiente manera: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Note esa parte. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame porque me ahogo. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sabe? Debemos seguir aprendiendo algo importante. Que Dios en la vida de cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir. Dios en la mayoría de las veces, Él permite tormentas. Él permite adversidades. Y muchas veces nos podemos preguntar, Señor, pero ¿por qué permitiste esta situación? Señor, ¿por qué no me cuidaste? Señor, ¿por qué no me protegiste? Pero esa no es la pregunta correcta que le podamos decir al Señor. Sino que, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta dificultad? ¿Con qué propósito estoy en medio de una tormenta? Señor, ¿qué me quieres enseñar con lo que estoy viviendo, con lo que estoy pasando? Esa es la pregunta correcta y acertada que los hijos de Dios nos debemos preguntarle al Señor. Por eso en la palabra nos enseña que Dios siempre permite las cosas y que Él las permite con un propósito específico. Él las permite con un plan. Él las permite con una intención favorable. Él en su voluntad no es de que nos esté fastidiando la vida, sino es parte de su diseño que Él tiene para sus hijos, para cada uno de nosotros. Entonces, en la historia de hoy vamos a ver cómo Dios tuvo que formar la vida de Pedro. Pedro, antes de llamarse así, porque Dios le cambió el nombre, Dios le cambió la naturaleza, Dios tuvo que trabajar con la vida de Pedro, Dios tuvo que formar la vida de Pedro, Dios tuvo que moldear la vida de Pedro. Él antes era Simón. ¿Qué significaba su nombre Simón? Era una caña, era una vara mecida por el viento. Es decir, donde el viento se movía, la caña o la vara iba de un lado al otro. Si el viento iba a la izquierda, la caña iba a la izquierda. Si el viento iba a la derecha, la caña iba a la derecha. Una vara mecida fácilmente por el viento. ¿Sabe? Antes de llamarse Pedro, antes que tuviera la marca de una nueva naturaleza, era una persona voluble. Era una persona cambiante, era una persona frágil, tanto emocional como espiritualmente. Era una persona inconstante. Ese era Pedro. Pero Pedro, después de la formación, después de que Dios moldeó su vida, se convirtió en un apóstol del Señor Jesús. En un apóstol, en un líder espiritual destacado, en un líder influyente en la hora de ganar personas para Cristo. Y vamos a aprender cómo Jesús fue cumpliendo ese plan, cómo Jesús fue cumpliendo el propósito en la vida de Pedro en medio de la circunstancia, en medio de la tormenta. Él tuvo que formar su vida. La pregunta es, ¿usted y yo estamos dispuestos que Jesús forme nuestra vida? Forme nuestro carácter, forme nuestro corazón, forme nuestra manera de vivir la vida cristiana que pensamos que para nosotros es la correcta, pero quizás para Dios no lo es. Porque si nosotros estamos dispuestos que el Señor nos forme, entonces Él nos tiene que procesar, escuche, Él nos tiene que someter en procesos. Ahora, esta enseñanza nos busca formar su vida y seguir formando la mía. Busca formar
a verdaderos discípulos, para ser héroes de la fe. ¿Cómo Dios puede trabajar en usted? ¿Cómo Dios puede trabajar en mí para hacer esos instrumentos útiles en sus manos y podamos nosotros ser entrenados? Escuche, ser entrenados, ser como en un entrenamiento espiritual en la dificultad. Escuche lo que le estoy hablando, un entrenamiento en medio de la dificultad. Recuerde que cuando Dios está formando, es porque Él desea que usted, tanto usted como yo, le seamos útiles como instrumentos de honra para que Él pueda cumplir el propósito por el cual Él nos tiene aquí en esta tierra. Y es por eso que lo que quiero compartir primeramente es lo que dice el versículo 28 al 29. Las tormentas, escuche, las tormentas son oportunidades para intentar cosas que nunca hemos hecho. Las tormentas, las dificultades, las circunstancias son oportunidades para intentar hacer cosas que nunca habías podido hacer o nunca habías imaginado realizar. Y mire lo que dice el versículo del 28 al 29. Cuando Jesús estaba caminando sobre el mar y dijo: yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, o sea, Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Recuerde que los discípulos estaban batallando. Recuerde que los discípulos estaban en una tormenta. Recuerde que los discípulos estaban enfrentando un momento difícil. Entonces, cuando usted y yo estamos en momentos de situaciones fuertes, en adversidades duras y a nuestro alrededor existan esa tormenta, lo que debemos entender es que no debemos perder la fe. No debemos permitir la duda. No debemos permitir el desánimo. Al contrario, por ejemplo, nosotros como familia pasamos por una situación dura. Les vuelvo a repetir, una tormenta fuerte la semana que pasó. Muy doloroso, muy triste, ¿verdad? Como fue el fallecimiento de mi abuelita María Elena. Pero las tormentas, las circunstancias, por muy fuertes, por muy dolorosas que sean, déjeme decirles que son oportunidades para intentar hacer cosas que nunca habíamos hecho. Es como que en medio de la adversidad hay puertas que se quieren abrir para cumplir el plan de Dios que necesita formar en su vida y en la mía. Por eso ahí Pedro le dice a Jesús, cuando estaba enfrentando, ¿verdad?, esa adversidad, y cuando escucha: yo soy Jesús, y fue cuando entonces él en el versículo 28 expresa: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, esta petición de Pedro fue tremenda. Esta petición de Pedro fue atrevida. Pedro, recuerde que antes era Simón, era una persona de arranque, era una persona arrebatada. Y él dio una petición a Jesús de manera osada, de manera valerosa. Él, al igual que los demás discípulos, estaban asustados cuando no conocían o no entendían que era Jesús. Estaban asustados, pensaban que era un fantasma. Pero cuando Jesús le dice: no teman, yo soy, entonces fue cuando Pedro lanza esa petición. Es decir, como que Pedro después pasó de ser el asustado, pasó al atrevimiento. Porque solamente pongámonos en el lugar de Pedro. ¿Cuántos de nosotros le íbamos a decir: Señor, si eres tú, entonces que descienda sobre la barca y empiece a caminar sobre el agua como tú? Porque déjeme decirle que los demás discípulos se quedaron en la barca. No hicieron esa clase de petición. Pero él fue atrevido. Él fue osado. Él fue valiente. O sea que las tormentas son oportunidades para intentar cosas que nunca habías experimentado,
que nunca habías intentado o vivido. Como le expresaba, es como una oportunidad donde una puerta se abre. Y te lo digo no porque nunca haya pasado por circunstancias y que nunca haya pasado por tormentas, y quizás usted diga, bueno, pues el pastor lo dice fácil, ¿verdad? Nunca le ha tocado, nunca ha estado en mis zapatos, pero déjeme decirle que sé lo que estoy compartiendo. Claro que sí he vivido circunstancias, sí he pasado en diversas etapas de mi vida tormentas fuertes, tormentas difíciles. Una más como la que acabamos de pasar la semana pasada con el fallecimiento de mi abuela. Pero también yo sé que esas oportunidades, esas tormentas son oportunidades para poder intentar cosas que no habíamos hecho. Dejan una enseñanza. Dejan una orientación donde el Señor quiere cumplir un propósito en nuestra vida. Cuando en medio de la tormenta, cuando en las circunstancias que son difíciles y quizás tú la estás viviendo y sientes, ¿verdad?, que en vez de que puedan ver una claridad y que las cosas ves que en vez que salgan bien, se están saliendo mal, estás de mal en peor y te sientes angustiado, te sientes afligido, sientes que ya no puedes más y de pronto pruebas al Señor. Porque Pedro le hizo una prueba al Señor. Y en Malaquías es el único libro que nos permite probar al Señor. Y Pedro le dijo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres Jesús, entonces haz que yo descienda. Si tú eres realmente Jesús, haz que yo pueda descender sobre la barca y poder llegar donde tú estás. Entonces, en medio de esa circunstancia, en medio de esa dificultad, es el momento que uno tiene que intentar algo osado, tiene que intentar con atrevimiento cosas que nunca habíamos hecho. Es el momento cuando estamos pasando por circunstancias, cuando estamos pasando por adversidades, es el momento de ser atrevido. Es el momento de ser intrépido. Es el momento de activar nuestra fe como nunca lo habíamos hecho. Entonces Jesús le responde en el versículo 29a. Y Jesús le dijo, ven. Jesús sabía quién era Pedro. Jesús sabía quién era Simón y quién iba a ser Pedro con ese cambio de naturaleza. Él sabía el corazón de este hombre. Jesús sabía perfectamente cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus fracasos. Simón había tenido a lo largo de su vida tantos defectos, quizás, tantas ruinas, tantas debilidades. Jesús estaba consciente quién era Simón. Jesús sabía perfectamente quién era él. Pero él le dijo, dame la orden para que yo descienda y yo lo haré. Vuelvo a ratificar, Simón era una persona cambiante, era una persona muy frágil, era una persona de doble ánimo. Sin embargo, Jesús no solamente conoce la parte negativa de Pedro, no solamente conoció la parte débil de este hombre. Jesús en estos momentos sabe nuestro corazón. En estos momentos Él sabe quién es usted, quién soy yo. Él sabe también que somos volubles, somos inconstantes. Al rato, sí, Señor, gloria a Dios, pero al otro día ya no me acuerdo qué promesa, qué pacto hice con el Señor. ¿Sabe? Hay mucha fragilidad emocional y espiritual.
Pero así como Jesús mismo conoce nuestros errores, conoce nuestros fracasos, conoce nuestros pecados, Él también conoce el potencial. Él conoce las virtudes que está dentro de ti, que está dentro de mí. Él también conoció el potencial que había en Pedro. Él sabía esa enorme capacidad espiritual que había puesto aún en la vida de Pedro para poder bendecir a las naciones de la tierra. La Biblia siempre nos habla de un Dios todopoderoso que se acerca a personas que nunca imaginaron hacer lo que hicieron. Todos los héroes de la fe, ninguno de ellos soñó, ninguno de ellos pensó ni siquiera hacer las grandes obras que ellos hicieron a través de la mano de Dios. Es Dios que siempre se acerca al ser humano. Es Dios siempre acercándose a cada uno de sus hijos con sus imperfecciones, con sus debilidades, con sus luchas, con sus muchos pecados. Pero Dios sabe el potencial que hay en ti. Dios sabe el gran potencial que hay en mí. Dios sabe la fe que tú puedes tener. Dios sabe a qué fe tú puedes subir. Espiritualmente hablando, Él lo sabe. Aunque quizás no se vea, aunque quizás todavía no se manifieste, aunque quizás la gente te ve y te diga, ¿y este qué? Mira aquel, mira sus defectos, pero Dios ve tu corazón y Él sabe cuál es el destino por el cual fuiste llamado para Él. Él sabe el potencial que hay en ti porque Él te lo ha dado, porque Él te creó. Por eso Jesús le dice a Pedro, ven a mí. Entonces estamos entendiendo que Jesús es el gran alfarero. Diga conmigo, Jesús es el gran alfarero. ¿Sabe por qué? Porque Él va moldeando paso a paso. Él va formando nuestra vida en proceso. Y especialmente lo hace, escuche, especialmente lo hace en las tormentas de la vida. Entendamos algo, líder de familia y líder de célula evangelística. Las tormentas que enfrentamos son los momentos oportunos donde Dios nos está dando forma. Las circunstancias, las tormentas, las dificultades son los momentos oportunos donde Dios tiene para formarte, para formarme. Y Él necesita moldear nuestra vida. Por ejemplo, si hablamos del metal, para darle forma, para darle el diseño que el productor necesita o quiere, el metal necesita ser trabajado. El metal necesita ser sometido por varios procesos. Pasa por el agua, por el frío, por el calor. Tienen que estar ahí golpeándolo, tienen que estar sometido en esos procesos duros para que el metal pueda al final del día dar la forma y el brillo, el potencial que había en ese metal. Es cuando, no sé, yo creo que algunos lo han visto, una reflexión cristiana, que cuando pasamos por procesos, eso no quiere decir que sea el final. Cuando pasamos los procesos, eso no quiere decir que nuestra fe se tiene que morir, se tiene que desvanecer, no. Y ponía el ejemplo, las uvas, para poder llegar a ser la mejor vid. ¿Qué necesita pasar por los procesos de las uvas? Ser machacadas para que puedan arrojar el mejor jugo. La caña, o en esta ocasión, la semana pasada, tuvimos la oportunidad, se nos antojó, ¿verdad? Nos paramos a comprar caña dulce, ¿verdad? De esas que donde sacan el azúcar morena. Y bueno, no sé, nos antojó, la compramos y vi cómo el proceso de la caña era machucado, era triturado por esos aparatos que tienen especialmente para sacar el jugo. Y muchas veces no entendemos esto, que es necesario que nosotros pasemos por procesos, que nosotros pasemos por circunstancias donde quizás somos triturados, donde quizás sentimos que somos pisoteados, pero es la mejor forma que Dios usa para cumplir el propósito que necesita formar, que necesita trabajar en tu vida. Porque Él quiere sacar el potencial, Él quiere sacar el mayor brillo que Dios ha depositado en ti. Entonces, Dios, en medio de la tormenta, Él te invita
a que intentes cosas que nunca habías hecho. Quizás tu fe había estado apagada, quizás no habías puesto a trabajar a un nuevo nivel tu fe, quizás tu fe había estado pasiva y no habías dado grandes saltos o pasos de acción a través de la fe para poder conquistar, para poder avanzar, para poder entender que si estás pasando por algo adverso es porque Dios necesita cumplir algo en tu vida. Es necesario ahí que entendamos de poder experimentar algo más glorioso, algo más sorprendente de lo que quizás usted ha vivido en las manos de Dios. Y esto incluye pasar por fuego. Esto incluye pasar por tormentas. Porque Dios ha puesto un destino para ti. Dios ha puesto o ha diseñado un propósito especial para cada uno de nosotros. Y Él tiene esas tormentas para moldearnos. Él tiene esas tormentas para entrenarnos espiritualmente. Ahí es donde el Señor necesita mostrarte algo que tú no has visto. Algo que los demás tampoco quizás no han visto. Pero Dios sabe y lo conoce. Conoce ese brillo que ha puesto en ti. Conoce ese potencial que está en ti. Porque Él te lo puso. Porque Él quiere que se manifieste. Dice la Biblia en el versículo 29b. Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay muchas predicaciones, hay muchas enseñanzas que han transmitido este hecho sobrenatural que hizo Pedro. Solo imagínese Pedro caminando sobre el mar, un hecho maravilloso, un hecho extraordinario. Es más, ningún héroe de la fe hizo, ni del pasado, ni del presente, hicieron o han podido hacer lo que Pedro hizo en esos momentos de tormenta. Caminar sobre el mar. Quizás por ahí vemos a Moisés que abrió el mar rojo, pero él aún no hizo ese hecho que hizo Pedro. Entonces, en la Biblia no nos dice cuántos pasos dio Pedro sobre el mar. No dice cuántos kilómetros recorrió, si dio quizás 3, 4 pasos. No, pero dice ahí que Pedro caminaba sobre el agua para ir con Jesús. ¿Sabe? La fe de Pedro subió a un nuevo nivel. Y yo creo firmemente que Dios está esperando que su pueblo, que cada hijo, que cada familia pueda subir a un nuevo nivel de fe. Pedro creció en su fe de una manera poderosa. Y solamente póngase a imaginar el escenario. Pedro cuando desciende sobre la barca, cuando pone o intenta su pie sobre el agua, quizás en ese momento reaccionó y quizás, bueno, ¿qué estoy haciendo? Esto es de loco. Pero después, no, sí lo voy a hacer. Voy a ir donde está Jesús, voy a caminar sobre el mar. Quizás si Él lo está haciendo, pues yo también lo puedo hacer. Él fue, recuerde, vuelvo a confirmar, Pedro era muy atrabancado, ¿verdad? Pedro era muy atrevido y fue que él intentó algo loco. ¿Sabe? Para ver el propósito de Dios y todo lo que Él tiene preparado para nosotros, se necesita hacer cosas locas como Pedro. Cosas que quizás chocan con el razonamiento, quizás chocan con la lógica. Pero es que si yo intento esto, pero es que si yo hago lo otro. No, esto es de loco. ¿Cómo va a ser que así Dios va a actuar? ¿Cómo es que así Dios me va a cumplir lo que Él tiene para mí o lo que me va a entregar? Es ahí donde necesito que usted entienda. Cuando hacemos cosas de locos, que para el mundo es algo loco, pero que para Dios es algo normal. Mire, alcanzamos lo que Dios quería cumplir en nosotros, en cada vida, en cada corazón. Y Pedro, que fue atrevido, solamente dijo, yo voy a ir, si tú me das la orden, yo voy a ir a ti. Yo sé que algunos han tenido como que experiencias maravillosas con Dios. Cuando quizás tú estabas en un momento difícil, estabas en un momento complicado, ya no había manera quizás de solucionar las cosas y de pronto te tocó la desesperación, te tocó, la aflicción
Y fue un acto de fe que empezaste a decir, Señor, te prometo, te doy mi palabra que si tú haces esto, si tú me ayudas con el otro, si tú me sanas, si tú me provees, si tú me ayudas a solucionar este detalle, este problema, te doy mi palabra, te voy a servir y te voy a seguir. Te doy mi palabra que siempre buscaré tu rostro, que siempre me voy a comprometer contigo y un sinfín de cosas, ¿verdad? Que para los que han vivido esta clase de relación, esta clase de desesperación en la hora de decirle, Señor, te prometo esto, te prometo lo otro, ¿verdad? Yo sé que hay personas que han hecho así, pero lo más maravilloso y lo más tremendo de todo esto es que Dios escucha, es que Dios intervino a su favor, es que Dios dio respuesta. Dios les ayudó de una manera sobrenatural, de una manera tremenda. Él dio el milagro que ellos necesitaban. Y en ese momento, ¿verdad? Ahora sí, Señor, ahora sí le voy a echar gana, ahora sí me voy a comprometer, ahora sí voy a estar en la oración de las 5 de la mañana, ahora sí ningún domingo voy a faltar a la iglesia, ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y como que hay una gran efusividad, una gran emoción tan tremenda por ver esa experiencia maravillosa donde Dios se movió, donde Dios trajo respuesta, que después como que pasa un tiempo y como la pelota de fútbol, con una aguja se desinfla. ¿En qué momento hice esa promesa? No me acuerdo. ¿En qué momento hice ese pacto con el Señor? Recuerde el peligro de olvidar los pactos con el Señor. Y lo más triste es que hay muchas gentes que no saben valorar cuando el Señor intervino y dio respuesta. Personas que en ese momento tomaron decisiones firmes, se veían convencidos, se veían animados con la fe. Ahora sí voy a servir, ahora sí voy a dar lo mejor de mí. Dese cuenta, Pedro vivió una experiencia así, como la que estoy compartiendo. Él iba caminando sobre el agua, él iba sus ojos enfocados en Jesús, ¿verdad? Y qué tremendo, qué maravilloso, estoy caminando sobre el agua. ¡Wow! ¡Ay, qué sorprendente, Señor! ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Qué misericordioso! Te voy a alabar, te voy a servir y voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Por lo que él había intentado y que quizás en el pasado nunca había hecho. Como que seres humanos que somos, siempre nos gana la emoción. Como que nos controla las emociones. No digo que las emociones sean malas, pero cuando no es controlado por el Espíritu Santo y solamente es como esa caña mecida, ¿verdad? Que en un momento sí, esto y el otro, y después es cambiante, fluctuante, de doble ánimo. Y personas que practican o hacen estas cosas no pueden cumplir ese propósito, se desvían del plan de Dios tristemente. Sobre eso la Biblia habla que tengan cuidado. Personas que actúan con doble ánimo, que son cambiantes, que son fluctuantes. Entonces vemos aquí que aún en vez de solamente estar viendo el peligro, de estar viendo solamente la tormenta, de estar viendo solamente el problema, las circunstancias difíciles, tenemos que aprender, ver o darnos cuenta que siempre hay una puerta de oportunidades, que siempre hay algo benéfico para usted y para mí, aun cuando estemos enfrentando esa circunstancia. Dios siempre hace algo diferente y es ahí donde usted y yo debemos intentar hacerlo a través de la fe, como nunca lo habíamos hecho. ¿Sabe? Dios siempre está listo para abrirnos esas puertas de oportunidades cuando estamos en tormentas o en circunstancias. ¿Sabe para qué? Para que nuestra fe pueda elevarse, para que nuestra fe suba de nivel, para que nuestra fe pueda avanzar y pueda lograr una dimensión mayor. Lo segundo que quiero compartir es que dice en el versículo 30 al 31,
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzándose a hundirse, dio a voces, diciendo: Señor, sálvanos. Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La segunda parte es: cuidado. La duda puede ahogar tu fe. Cuidado con la duda. Cuidado con la incredulidad. Cuidado con la inseguridad, porque eso puede ahogar tu fe. Eso puede acabar con destruir la seguridad, la confianza, la fe puesta en Jesús. El versículo 30 me llama mucho la atención lo que dice. Dice ahí: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, escuche, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pero al ver el fuerte viento, entró el miedo, entró la duda. Si tú observas con cuidado las palabras del versículo anterior, estoy hablando del versículo 29, al final dice: andaban sobre las aguas para ir a Jesús. Note, Pedro primero estaba caminando sobre las aguas, porque tenía puestos sus ojos, ¿dónde? Diga conmigo, sus ojos enfocados en Jesús. Dígalo conmigo, estaba fijo sus ojos en Jesús. O sea, Pedro se encontraba mirando a Jesús. Él estaba enfocado a Jesús. Y es porque él estaba en ese enfoque. Él no estaba distraído por otros lados en su momento dado, sino que él estaba sus ojos puestos en Jesús. Y es que él pudo hacer algo que nunca había hecho, que nunca había intentado. Él pudo hacer lo imposible, caminar sobre el mar. Pero en el versículo 20 ya no estaba hablando. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Hubo un cambio de enfoque. En el 29, Pedro estaba caminando, pero en el 30, él aparta sus ojos de Jesús. Él se desenfoca y ya no más pone su atención en Jesús, sino empieza a ver ¿qué? Las circunstancias, empieza a ver la situación, empieza a ver las tormentas. Y es por eso que el miedo entra en su corazón. Mire, el miedo y la fe son antagónicos. Si tienes fe, es porque no tienes temor. Si tienes temor, es porque no tienes fe. Entonces, en ese punto, al quitar su enfoque, al quitar su mirada de Jesús, es que llegó el temor a su corazón. Es que él entró o le dio puerta de entrada a la duda. Y el resultado fue que se estaba hundiendo. El resultado fue que se estaba ahogando. Entonces, en medio de la tormenta, Pedro en su momento dado se atrevió a hacer algo diferente que nunca había hecho. Estaba él caminando en un nuevo nivel de fe, mucho mayor que antes. Él estaba ahí. Pero el error de Pedro, y tristemente el error de cada uno de nosotros como seres humanos, es que estamos tan acostumbrados a guiarnos por lo que vemos. Estamos tan acostumbrados a guiarnos, a movernos por la circunstancia. Nosotros nos guiamos por lo que podemos observar en nuestros ojos físicos. Nuestra manera de reaccionar siempre está condicionada, siempre depende de lo que nosotros podemos percibir a nuestro alrededor. Pero déjeme decirle que esa manera de vivir, esa manera de actuar, no es la que nos va a mantener una fe viva, una fe firme, para que pueda crecer, para que pueda avanzar. Al dejar de ver a Jesús, al empezar a ver las circunstancias, nuestra fe se puede hundir. Uno mismo mata la fe
cuando dejamos de enfocarnos en la persona de Jesús. Uno mismo hace decaer la fe y es por eso que entra la duda, el desánimo, es porque eso que empiezan los miedos, la incredulidad, porque uno se desenfoca, uno quita la mirada de Jesús y las pone en la circunstancia, los pone en lo que pasa a su alrededor. Pedro fue lo que hizo y es por eso que se hundió su fe. Y fue que Jesús le dice a Pedro en el versículo 31b, y le dice: hombre de poca fe. Escuche lo que le dijo Jesús. Hombre de poca fe. Esa es una palabra griega compuesta por dos palabras: oligo y pistis. Oligo y pistis. ¿Qué es pistis? Es fe. Oligo es poca. Jesús une estas dos palabras, oligo, pistis, y la traducción de estas dos palabras es fe. Escuche, fe de pequeña cantidad y corta duración. ¿Qué es oligopistis? Diga conmigo: fe de pequeña cantidad y corta duración. Como buenos mexicanos, ¿verdad? La frase para otros sería llamarada de petate. Es decir, donde hay una emoción, una intensidad, muy efusivo, y que en realidad resulta de corta duración. Que en realidad ese petate, si usted se da cuenta, le echan lumbre y se quema rápido porque es de poca duración. O sea, la llama rápidamente la consume. Entonces, oligopistis, pequeña cantidad y corta duración de fe. Hay otra traducción que dice, escuche, fe inmadura. Diga conmigo: fe inmadura. Ahora va a decir conmigo: de esa no la quiero tener en mi vida, sino una fe madura, no inmadura. Una fe inmadura que no se ha desarrollado completamente. Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe. Note que no le está diciendo que no tuviera fe, sino simplemente le dice que su fe no era lo suficientemente fuerte, que su fe no era lo suficientemente firme e inquebrantable para poder sobreponerse a las circunstancias que lo rodeaban. Cuando estamos en una tormenta, en una circunstancia, claro que es algo agobiante, es de aflicción, de angustia, pero siempre se reacciona de manera incorrecta, como que asumimos en nuestra vida de forma negativa. Estamos tan acostumbrados que cuando vemos una circunstancia ya catalogamos todo perdido, ya catalogamos que ya no hay esperanza, ya empezamos, ¿verdad?, a hablar y a visualizar cosas negativas, cosas que destruyen y matan la fe. Aún, no solamente las personas inconversas, aún en los hijos de Dios solemos reaccionar de esa manera. ¿Cómo? Guiarnos por las circunstancias. Es decir, si las circunstancias mejoran, bueno, entonces mi ánimo, ¿verdad?, mejora y nos ponemos contentos. Pero si las circunstancias empeoran, nos derrumbamos, ¿verdad? Si nuestras circunstancias avanzan, pues nos reímos, hay gozo, estamos bien. Pero si las circunstancias van de mal en peor, empeoramos y lloramos. Realmente estamos sometidos, como que estamos controlados por las circunstancias que nos rodean, como que nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes, nuestras reacciones dependen de las circunstancias que estamos atravesando. Nuestra vida de fe como que está gobernada por lo que sucede en nuestro alrededor. Y es por eso que Jesús hablaba acerca de la fe inmadura o de ser hombres o mujeres de poca fe. Le quiero decir algo: mientras nosotros caminemos por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que nos rodea, siempre vamos a ser oligopistis, es decir, hombres de poca fe, de corta duración. Cada vez que enfrentemos las tormentas, vamos a naufragar, vamos a nuestra fe derrumbarse. Cada vez que enfrentemos situaciones difíciles, seremos hombres de poca fe
y de corta duración, por la duda y el temor que nos hace unir. Entonces, lo más tremendo es que aún cristianos, aún líderes, cuando las circunstancias llegan a sus vidas, se ponen a contemplar las mismas, se ponen todo su enfoque en los problemas, en las situaciones, quitan su enfoque, quitan su mirada en Jesús, el centro que es Jesús, y las empiezan a ver a las circunstancias, empiezan su enfoque a los problemas, y es ahí cuando su fe se derrumba, es cuando ahí su fe es inmadura, porque su fe no ha sido fortalecida, desgraciadamente, no ha sido desarrollada. Entonces la pregunta es, ¿cómo madura nuestra fe? ¿Cómo es que mi fe puede mantenerse firme? ¿Cómo es que mi fe puede avanzar y madurar y ser fortalecida? Si tú en estos momentos estás haciendo un análisis y dices, bueno, pues yo creo que mi fe está inmadura, tengo poca fe, entonces esa fe que tú tienes, si es que las tienes, tienes que decirle, Señor, como decía este hombre, ayuda mi incredulidad. Quiero creer, quiero confiar, me determino a que mi fe no sea variable, a que mi fe no sea cambiante, sino que sea fortalecida, sino que pueda crecer. ¿Cómo? La única forma que tu fe y mi fe pueda ser fortalecida, escuche, es que necesitamos pasar por peligros, pasar por amenazas, pasar por pruebas, para que la fe se fortalezca, para que la fe tenga un valor ante los ojos del Señor cuando estamos atravesando lo que ya he mencionado. ¿Sabe por qué se lo digo? Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 6 al 7. 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 6 al 7. Y dice así: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es una fe madura? Si la fe inmadura es la fe que está controlada, es la fe que está regida por las circunstancias. De pronto, un ejemplo, de pronto quizás abres tu cartera y ves que tienes dinero ahí. Y ahí tu fe, estoy confiado, tengo fe, tengo seguridad, sí, gloria a Dios, estoy provisto, sí. Pero, ¿y si cambiamos la otra cara de la moneda? De pronto agarras tu cartera y ves que no tienes ni 20 pesos. Entonces ya no hay fe. Entonces piensas que no vas a tener para comer, para proveer. Entonces, si hay esta actitud, como expresaba hace un momento la palabra, lo que dice oligopistis, que es hombre de poca fe o una fe inmadura, de corta duración, pequeña, porque está controlada por circunstancias, está controlada, sometida por lo que está alrededor en su entorno. Pero una fe madura es diferente. Una fe madura no ve las circunstancias. Una fe madura no se guía por lo que ve, no se guía por lo que pueda escuchar, no se guía por lo que está a su alrededor, no se guía por los instintos humanos. Jesús dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Y este es el último punto que quiero yo terminar. ¿Por qué dudaste? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos,
y no por vista. ¿Qué es la fe madura? Es aquella que ha oído a Dios, que ha escuchado las promesas de Dios, que ha escuchado cada palabra que Dios le ha soltado. Y quizás las circunstancias que rodean, quizás las situaciones, ¿verdad?, que estamos atravesando, no concuerdan con lo que Dios dijo, no concuerdan con lo que Dios habló y es algo diferente de lo que estamos viviendo, pero la fe madura, escuche, es la que dice, no importa lo que diga la circunstancia, no importa lo que mis ojos vean, no importa lo que mis oídos escuchen, Dios dio su palabra en mi vida, Dios habló su promesa, Él ya soltó el decreto y me voy a aferrar a eso y me voy a guiar por lo que Dios me ha dicho, me voy a enfocar, mi mirada va a estar puesta en Jesús y yo no me voy a guiar por la circunstancia, sino que me dejaré guiar por la palabra, no me guiará por lo que yo pueda percibir, no me guiará por lo que yo pueda ver, sino que yo escojo confiar, yo escojo creer, yo escojo caminar en lo que Dios ha hablado para mi vida, en lo que Dios ha soltado para mí, ¿sabe? Eso es una fe madura. Esa es una fe que está intentando algo extraordinario, que se está esforzando por hacer algo que nunca había vivido, algo que nunca había hecho. Pero para poder llegar a esa fe madura, necesitamos pasar por pruebas. Necesitamos pasar por circunstancias. En diferentes etapas de mi vida he tenido que pasar por pruebas. He tenido que pasar por circunstancias, por tormenta. Hace 16 años con la partida de mi padre. Después mi proceso de mi sanidad. Después a mi madre le diagnostican cáncer y vimos la mano de Dios como familia que la restauró, la salvó. Y ahorita recientemente la partida de mi abuela. Hemos pasado por circunstancias, pero yo entiendo que es un proceso que Dios nos está sometiendo para probar nuestra fe, porque Él quiere cumplir un plan, un diseño para nuestra vida. Y no debemos darnos el lujo de permitir que la fe se desvanezca. No debemos permitir la duda ni el temor, sino creer en la promesa, creer en la palabra, creer en el plan que Dios tiene, que ha trazado para nuestra vida. Siempre he aprendido a fortalecerme en el Señor. No niego que como ser humano ha tocado mi corazón, ha tocado como ser humano, ¿verdad? Mis sentimientos, y no niego que son duros, que son complicados, pero siempre he aprendido a fortalecerme en el Señor, a entender que las pruebas, a entender que las tormentas son exámenes que Dios nos pone precisamente para que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe sea firme, sea madura, sea una fe inquebrantable. Porque Dios siempre busca formar algo específico en su corazón. Dios busca siempre quitar y moldear algo que quizá usted no se da cuenta, pero que Dios lo está viendo y necesita formarlo. Es por eso que siempre cuando he ido a la palabra, cuando he ido con el Señor, en cada momento de mi vida me ha dado un rema poderoso el Señor. Entonces el punto es que la fe madura se necesita mantener firme aún en las circunstancias. Se necesita viendo a Dios, no desenfocarse. Se mantiene esperando, creyendo. Aunque las circunstancias te digan lo contrario, aunque las circunstancias se pongan de mal en peor, la fe madura es: yo escojo seguir a Dios, yo escojo creer a Dios. No importa lo que las circunstancias me hagan creer, yo creo, yo me mantengo firme y voy a permanecer aferrado a las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la única forma que nuestra fe crezca, que nuestra fe madure y suba a niveles tremendos, es que pasemos por tormentas, es que pasemos por circunstancias, por pruebas. Fíjese que hay una mala interpretación aún en cristianos que piensan
por tú crees más en el Señor. Entre más creas, menos tormentas vas a tener. Esa forma de pensar es incorrecta. Esa forma de pensar es un error. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado una palabra y si Dios te ha mostrado su propósito que tiene para con tu vida, entonces hay noticias para ti. Vas a ser probado. Vas a ser sometido para que Dios saque todo el potencial, cumpla el plan en medio de esa tormenta y tú puedas ser formado de acuerdo al corazón y al carácter de Jesús. Dios quiere usar tu vida como no te lo imaginas, de una manera tremenda, de una manera poderosa. No que seas con una fe pequeña, una fe muy limitada, sino que Él quiere que tú tengas una fe no de corta duración, sino de una eterna duración. Que no te dejes llevar por lo que veas. Él sabe el destino que Él tiene para ti y lo quiere cumplir, pero tu tarea es que solamente tú no permitas la duda, no permitas el temor y que la fe no la mates desenfocándote de Dios y poniendo enfoque en las circunstancias. Esa es nuestra tarea, dejarnos formar por el Señor, porque Él sabe lo que Él quiere hacer con nosotros. Él sabe cómo quiere trabajar en nosotros y porque Él sabe el final. Entonces solamente nosotros debemos estar seguros que el fin y la obra que Dios ha comenzado en usted y en mí, Él la va a perfeccionar y Él la va a llevar a cabo para bien de nosotros, para bendecir su vida y que usted cumpla el propósito de Dios. Entonces, ese versículo concluye: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, 32 al 33, y los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Tenemos que aprender a mantener nuestra mirada en Jesús, que las circunstancias no te cambien. Tienes que aprender a tener una fe madura. Ellos aprendieron, y que tú y yo aprendamos que no debemos mirar las circunstancias. ¿Qué no debemos de hacer? Diga conmigo: no mirar las circunstancias. Solo hay dos formas de poder vivir en esta tierra: por fe o por vista. Cumplir el propósito de Dios o desviarte del propósito que Dios quería cumplir en tu vida. Ceder a la duda es muy peligroso porque nos ahoga, nos hunde espiritualmente hablando y nos mata la fe. Así que no mires tus circunstancias difíciles y mantén tu mirada en Cristo Jesús. Ponte de pie, vamos a orar rápidamente. Y ahí alza tu mano y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, en estos momentos tú me estás hablando. Que si quizás en el pasado yo viví una experiencia donde tu intervención fue poderosa, donde tu intervención fue sobrenatural y milagrosa, es que tú aún lo puedes hacer cuando esté pasando por pruebas, por circunstancias, porque es un examen más que tú me pones para que yo pueda madurar en la fe, para que yo pueda crecer, para que yo pueda avanzar, para que tú puedas moldearme. Tú me sometes a entrenamientos espirituales a través de las pruebas para que tú cumplas el fin, el propósito que tienes para mi vida, Señor. Y yo sé que tú lo harás una vez más para que yo pueda salir avante, que yo pueda salir conquistando, Señor, y seguir creciendo en la fe, Padre. Ahí dile: Señor, yo te pido perdón si yo he permitido que la duda entre a mi corazón, si yo he permitido que la incredulidad, si yo he permitido que la inseguridad, Señor, entre a mi vida, si he permitido que las circunstancias, Señor, puedan regir mi estado de ánimo, Señor. Yo te pido perdón porque cuando quizás he estado en circunstancias, he estado en adversidades, he estado en problemas, Señor, en mí ha habido desánimo, ha habido tristeza, ha habido la duda. Padre, yo te pido perdón, Señor, porque tu palabra me enseña, Señor, que tú
obrarás en mi vida, que la fe siempre me lleva a conquistar nuevos niveles, me lleva a conquistar cosas que quizás nunca había imaginado, y que mi tarea solamente es dejarme moldear, mi tarea solamente es dejarme guiar, mi tarea es solamente permanecer en las circunstancias, pase lo que pase, venga lo que venga. Mi fe en ti, Señor, sé que me sacará adelante, Señor, para que yo pueda ser un héroe de la fe, Señor, que conquistó los propósitos, los planes que tú tenías para mi vida, para mi generación, Señor. Aquí está mi vida, Señor, y te la entrego en tus manos. Yo sé, Señor, que tú harás la obra completa en mí hasta llegar a la plenitud tuya, hasta llegar a la estatura que tú quieres que yo llegue, Señor, porque sé que cada circunstancia, Padre, buscas para bien en mi vida espiritual. Busca, Señor, esa formación, el moldearme como ese alfarero, Señor. Aquí está mi vida, Padre, y yo declaro, Señor, que mi fe me lleva a intentar cosas que nunca había hecho, a experimentar o vivir cosas que nunca había yo vivido, experimentado, Señor. Que yo, Padre, a través de la fe voy a ser atrevido a dar un acto de fe, Padre, para seguir creciendo, para seguir avanzando. Que las circunstancias no menguarán, no me intimidará mi fe, sino mi fe será inquebrantable. Y yo seguiré, Padre, confiando en ti, Señor. Yo sé que la obra que tú has hecho en mi vida, siempre tú la llevarás para beneficio de mi vida, de mi casa, de mi familia, y yo veré la bendición, y yo veré el propósito, y yo veré el destino cumplido, Señor, en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, líderes de familia y líderes de célula evangelística, nos vemos en la transmisión del domingo, ¿verdad? El domingo por Facebook 11:28 AM, y también estamos en la plataforma ya de YouTube. Ahí en la plataforma de YouTube empieza a las 11:45. Si usted opta por YouTube, pues hasta esa hora inicia la transmisión. Pero la primera opción, ¿verdad?, siempre va a ser Facebook. Solamente si usted tiene problemas, pues puede mudarse, ¿verdad?, a YouTube. Le vuelvo a repetir, 11:45, ¿verdad? Lo menciono porque por ahí pensaban que era la misma hora y me estaban preguntando que no jalaba. No, en YouTube empieza 11:45, ¿verdad? En Facebook 11:28 AM. Y recuerden, ponga presente, ¿verdad?, y su like ahí en la transmisión. Recuerde la intercesión los sábados a las 5 de la mañana. Es importante seguir intercediendo virtualmente. Y bueno, ya preparándonos, ¿verdad?, porque ya esta es la semana que va a transcurrir, porque la primera semana de octubre retornamos una vez más a Casa de los Milagros. Así que bueno, solamente le animo, le motivo, ¿verdad?, que pueda usted como que a reconectarse, ¿verdad?, que quizás si anteriormente se había quizás estado desubicado en cuestión en su vida espiritual y ministerial. Yo creo que es el tiempo que pues se levante en el nombre de Jesús y que tenga una fe madura como la que acabamos a través de la enseñanza a aprender. Así que adelante, líderes de familia, líderes de célula evangelística, bendiciones. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Dios le bendiga.